El presidente Petro dio la semana pasada una conferencia magistral en el Congreso de Andesco, el gremio de las 160 empresas prestadoras de los servicios públicos en Colombia. Y aunque fue asertivo y brillante en su análisis, en su diagnóstico y visionario en su propuesta de solución, queda la sensación de que en el corto plazo, para los aberrantes precios de la energía en Colombia, no hay una solución. Entonces, si es del sector público y el sector privado no hay una solución para nuestra situación preocupante, pues tal vez debemos que actuar nosotros en conjunto y presionar por una, y eso es lo que vamos a hacer en este video. Los responsables de Andesco, sus ejecutivos, fueron claros. Hay que acelerar la transición energética, hay que hacerlo a precios razonables, justo llegó a decir el presidente de la asociación, y ratificó que no se están enriqueciendo con las tarifas. Hablaron de la guerra en Ucrania y la inflación como los causantes de los precios altos de la energía. Pero claro, lo que no dijeron es que para ellos los precios de hoy son razonables y muy justos. Y eso de que no están enriqueciendo fue muy a lo Alberto Carrasquilla cuando dijo que con los bonos aguas él no se había enriquecido, que solo había hecho 7.000 millones de pesos. Porque es que la W Radio compartió que lo facturado por las empresas de energía el año pasado en Colombia fueron 11 billones de pesos. El presidente Petro fue tajante. El problema de los servicios públicos tiene que ver con un sector que la ley privatizó, que le creó un mercado, como él dice él. Y cuando un país le entrega este sector a los privados, lo único que hace es cambiar un monopolio público por un monopolio privado. Y ahí se despiertan las tentaciones más aberrantes del capital, el que siempre, en toda función, en toda situación, tiene un objetivo: la rentabilidad. Desde esa perspectiva, entonces, ¿por qué son tan altos los precios de la energía en Colombia? La gran mayoría de los precios en toda la economía está determinado por los gerentes generales de las empresas, por los grandes ejecutivos, por los grandes directores. Ellos son los que suben los precios, el cuánto, el cómo, nadie más. Y como ellos son los que lo suben, de cara a sus consumidores, pues no quieren quedar como unos ávaros, entonces siempre buscan excusas de por qué tienen que subir los precios. Y en el caso de acá, pues que es por la inflación, que es porque era la pandemia, por las cadenas de suministros. Bueno, la realidad es esta: cuando se hace un análisis financiero en las empresas, en la situación de subidas de precios que se han tenido, por ejemplo en Estados Unidos, lo hizo Richard Wolff, se da cuenta que el mayor precio incrementa la rentabilidad. ¿Qué pasa cuando usted tiene unos mayores costos y producto de esos mayores costos sube los precios? Pues que su rentabilidad se mantiene, porque la mayor subida del precio solo sirve para sopesar los nuevos costos. Si usted sube los precios y sube la rentabilidad, quiere decir que usted sube los precios porque quiere ganar más plata. Y eso es lo que está pasando en Colombia hoy con la energía. Gustavo Petro lo dijo ese día, perdón, el presidente Gustavo Petro lo dijo ese día en la conferencia de Andesco. Aquí producimos energía con unas turbinas que compramos y pagamos hace mucho tiempo y los embalses están llenos. ¿Por qué están subiendo los precios? Porque quieren ganar plata. ¿Y por qué quieren ganar plata? Todo indica que es para recuperar lo que dejaron de facturar por la pandemia y el enfriamiento de la economía en general. 11 billones de pesos. ¿Recuerdan? Ahora, Rafael Correa sobre las empresas del sector público tenía una visión muy alucinante. Y él decía que primero son empresas naturales. Es decir, si usted monta un carrito de jugos en la esquina de su casa y al otro día empieza a vender 10.000 jugos al día, en 2 días va a tener a todos sus vecinos haciéndole competencia. Pero ni los bancos, ni las petroleras, ni las energéticas tienen ese problema porque no tienen competencia. Son empresas de renta naturales porque cuando usted entra a una casa, la alquila o la compre, no le preguntan si quiere servicios de energía o si quiere con esta u otra empresa. Usted automáticamente se convierte en cliente de esas empresas. Por lo tanto, los ingresos son naturales, están garantizados. Y en ese sentido las ganancias son enormes y por lo tanto esas empresas deben ser bien manejadas, pero desde el Estado, como una forma de que esa riqueza no se vaya del país o no se vaya de la economía y se privatice. Desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer con esas empresas es que deben ser fuera del afán de lucro, es decir, deben prestar el servicio de la energía, pero no con afán de generar utilidades, sino que haya un buen servicio, es decir, deben cobrar para asumir los costos de funcionamiento y las inversiones, pero nada más, y mantener un precio muy bajo, porque el presidente Petro lo dijo muy claro en la Andesco: el precio de la energía alto destruye el crecimiento económico, el precio de la energía baja impulsa el crecimiento económico, la competitividad, la productividad. Es un factor importantísimo.
¿Cómo vamos a competir con el precio de energía que tenemos hoy en el mundo? De hecho, los empresarios de Barranquilla ya están mirando cómo se van a Panamá a producir allá porque el precio de la energía en esa ciudad está imposible. En la reunión de Endesco pasó otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que ninguno de los ejecutivos mencionó a los accionistas de las empresas. Es decir, todos hablaron del país, de la necesidad de trabajar con el gobierno, de la gente, de la economía, del cambio climático, pero ninguno habló de los accionistas. Y hasta donde yo sé, los principales interesados en los ejecutivos de estas agremiaciones son sus verdaderos jefes, que son los accionistas. Y los accionistas de una empresa de energías privadas tienen un único fin, y es mantener y explotar su condición de monopolio. Son capitalistas, y eso es lo que hacen. Por lo tanto, con ellos tenemos que ver cómo presionamos para que ese afán de lucro no sea infinito, como al parecer está sucediendo hoy. Por ejemplo, nos habló de que en la costa Caribe, Aire le parece muy normal que si yo pago mi energía y mi vecino no, entonces lo que le deja de cobrar a él me lo cobra a mí. Y por eso estamos viendo las subidas que estamos viendo en este país. Empresas muy preocupadas por la gente, como dirían allá en Andesco. Ahora, Petro dejó claro, el presidente Petro fue claro, hay que acabar con ese monopolio y esta es una respuesta visionaria a esta situación. ¿Cómo lo piensa hacer él? Es tomando como referencia lo que hizo con los recicladores en Bogotá, aumentando considerablemente el número de oferentes. Él lo ha dicho muchas veces, que todos los ciudadanos en sus casas pongan paneles solares y le entreguen esa red producida, le entreguen esa energía producida a la red. Y a través de un medidor se analice, si yo produje más de lo que consumí, pues me pagan, si yo produje menos de lo que consumí, pues yo pago, pero se sopesa el costo de la energía. Y él dice, si son muchos productores, pues el precio de la energía va a tener que bajar y va a mantener un precio de la energía que tiende a cero, porque en los paneles las energías tienden a cero. Eso ya se hace en Colombia, pero hay que profundizarlo y perfeccionarlo, como muy bien lo dijo ahí el presidente. Pero eso es en el largo plazo. Poner paneles en todo el país lleva mucho tiempo. ¿Qué hacemos el día de hoy? El presidente dio una solución. Y él dijo, gracias a una ley que dejó establecida a Duque, nos vamos a tomar la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, para desde ahí regular con el Estado los precios. Pero ahí se crea es una puja. Es decir, desde el CREC se va a presionar por una baja que ya dijeron los empresarios representados en Andesco que ellos no la quieren hacer. Al día siguiente de esa reunión en Andesco, el Heraldo salió uno de los grandes ejecutivos y dijo que él vio aterrorizado el discurso de Petro y que una cosa es querer y otra cosa es poder. O sea, ellos no van a querer bajar los precios de la energía. Que se hunda el país, que se hunda la economía, pero ellos no bajan el precio. Cuando la ministra de Minas salió a dar este discurso en su video diciendo que iba a pactar con los sectores energéticos para ver cómo con los generadores o con los distribuidores, para ver cómo bajar el precio, el día anterior el gerente de Aire en la W dijo, no hay cómo bajar los precios. Las empresas de energía no quieren bajar los precios. Y el Congreso va a ver cómo los presionas para eso. Ahí queda un espacio porque pareciera que no se van a poder bajar. Ahora, hay un problema. Yo creo que en las elecciones el candidato, Petro, se amputó un brazo al prometer no usar una herramienta de la Constitución que está en la Constitución de Colombia y en todo el mundo y que es la expropiación. Miren, cuando Rafael Correa, como presidente de Ecuador, en España, le preguntaron, ¿ustedes prepararían empresas españolas en el Ecuador? Él dijo, por supuesto. Y él sustentó su respuesta haciendo una referencia silenciosa a la empresa Enron. Para los que recuerden, Enron era este gran monopolio, esta gran empresa que cayó en desgracia y una de sus prácticas al final de su existencia fue especular con el precio de la energía. Ellos eran distribuidores de energía y lo que hicieron fue generar apagones para que el precio de la energía subiera, tuvieran ingresos extraordinarios y desde ahí tratar de solventar su situación. Correa dijo, si alguna empresa española hace eso en mi país, yo la expropio y creo que tiene toda la razón. Pero el presidente Petro, como candidato, pues no prometió no tomar esa medida. Para mí, un error garrafal, porque es una medida que está en la Constitución. El artículo 58 estipula la expropiación de un bien privado a través de una sentencia judicial en pro del bien público. Es lo más natural e incluso es de lo mejor que le puede pasar a un propietario, porque una expropiación es una venta forzada. Digamos que en mi barrio se descubra que abajo hay
una tonelada de litio. Entonces llega el gobierno y me dice, bueno, yo necesito comprar estas casas porque necesito sacar ese litio. Lo lógico es que nos ofreciera a los ciudadanos una sobreprecio por las encomiendas que vamos a tener. Es decir, esa venta se va a hacer porque es por el bien común. En ese sentido, hay que comprar las casas porque todos nos vamos a enriquecer, pero ese enriquecimiento de todos a nosotros nos va a costar mudarnos, buscar otro espacio. Por lo tanto, la casa que vale 100 nos la pueden pagar en 500. Claro, una expropiación quiere decir que si yo no decido vender, pues me saca la policía a la fuerza, pero en general es una oportunidad, es un beneficio para todos, porque es una venta en pro de la economía, del bien público en general. Bueno, hoy de lo que estamos hablando en la empresa de la energía es que las familias no saben qué hacer, o pagan la luz, o comen, o mandan al hijo al colegio. Las empresas están pensando en dejar el país. Eh, la economía en general está en riesgo. Los ciudadanos no podemos hacer nada en la casa, tenemos que tener la luz apagada. Estamos en una situación crítica y es un escenario perfecto para, a través de una sentencia judicial, decir, nos vamos a tomar estas empresas para prestar este servicio que es esencial, que es vital para todo, con tal de que se mantenga el buen funcionamiento de la economía y de la sociedad en general. Pero el presidente Petro, para no asustar a la derecha, renunció a ese derecho constitucional que como presidente tiene. Ahora, todos los presidentes, una vez hechos presidentes, pues cambian sus posturas. Tal vez, ojalá, cambiaran eso. Hay otro elemento que es muy interesante y es que en una entrevista hecha en Barranquilla al presidente de Aire, él dijo, los ciudadanos tienen que entender que estamos cobrando facturas más altas por las inversiones que ellos bien que estamos haciendo. Y eso no es una cosa menor. ¿Por qué? En 2014, el senador Alexander López citó al ministro TIC de esa época, de las TIC, perdón, al ministro de las TIC de esa época, Diego Molano Vega, porque estaba él incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional que dejaba claro que toda la infraestructura de las empresas de celulares en una fecha determinada debería retornarse al Estado, debería revertirse al Estado. Según la Corte, cuando se pactó el negocio privado de la telefonía celular, quedó claro que los operadores podrían cobrar unas tarifas mucho más altas de lo normal para con ese sobreprecio pagar por las inversiones que ellos hacían en la infraestructura tecnológica. Pero al final, cuando pasaron los 20 años, esa infraestructura que nosotros pagamos, pues se devolvía a la nación. El ministro, en desgracia de este país, se puso a favor de las empresas de telefonía. No tiene nada que ver que él haya trabajado con Telefónica, por supuesto. Al final, en el debate quedaba la idea o que ellos tenían que devolver esa infraestructura tecnológica o tenían que pagar. Y el pago que tenían que hacer eran cerca de 8 billones de pesos. Yo no creo que esa plata se haya pagado. Pero bueno, entonces cuando el gerente de Aire dice que nosotros estamos pagando por la infraestructura tecnológica porque nos están cobrando una tarifa más alta, eso es lo que está pasando. Porque una cosa es que usted le diga a un empresario, ok, haga la inversión y cobre, y de eso saque unas utilidades y con eso asuma todo por el resto de la vida. Otra muy diferente es, haga las inversiones, cobre carísimo y con eso recupere las inversiones y con otro pedazo de ese cobro carísimo genere sus utilidades. Cuando el presidente Aire dice eso, le está dando la razón a la Corte Constitucional. Pero Petro se expropió, se limitó en ese derecho y el artículo 58 de la Constitución parece no lo vamos a poder usar. Entonces, ¿qué podemos hacer? De los mejores artículos que está en otras repúblicas, uno que se titula Los fanáticos unidos jamás serán vencidos. Y ahí básicamente lo que se propone es una revolución de los consumidores. Una que en Inglaterra hoy ya se está presentando y eso me pone muy feliz. Resulta que en ese país el servicio de la energía eléctrica también se privatizó. Y eso ha llevado a que, por toda la coyuntura de la guerra en Ucrania y demás, los precios de la energía estén también a unos niveles estratosféricos y los ciudadanos ya no sepan qué hacer. Entonces, se creó una plataforma que se llama Don't Pay UK, como no pagues el Reino Unido, y los firmantes de esa plataforma se comprometen a que, si en un mes determinado los precios de la energía no bajan, todos los firmantes de iniciativa no pagarán la factura de ese mes. El asunto es que hoy van cerca de 200.000 firmantes y todo indica que la meta del millón que se propusieron la van a alcanzar. Ahora, esa
revolución de los consumidores es muy poderosa por algo, porque los usuarios tienen que saber que las grandes corporaciones realmente tienen un punto muy débil, y ese es el que se corte su flujo de dinero. Un gerente que le diga a sus accionistas que 1 millón de personas no pagaron este mes es uno que el otro día despide. Una gerencia que se quede sin flujo para pagar miles de empleados, millones de deudas, decenas de miles de proveedores, se enfrenta a un caos descomunal. Para ellos, esta revolución de los consumidores es un verdadero terror. Y frente al escenario desesperante que tenemos en Colombia, para eso es una excelente idea como apoyo a las iniciativas que está tomando el presidente. No hay nada injusto en lo que estamos pidiendo. No hay una razón para los crecimientos del 50% de las facturas de energía que estamos viendo en el país. Es solo afán de lucro. Se pueden bajar. Incluso ya por estas manifestaciones ciudadanas, CPM ha dicho, bueno, hay que empezar a bajar los precios. Sí se puede, lo que pasa es que no quieren. Tenemos que presionarlos a que sí lo hagan. Y bueno, dejamos esta invitación hecha, pero les pasamos a ustedes la batuta. No tenemos nosotros desde esta plataforma el poder necesario para convocar a la cantidad de gente que necesitamos. Reconocemos esa realidad, pero ustedes sí lo tienen. Seamos claros, vía WhatsApp una persona puede llegar o hacerle llegar este video a 250 personas, una sola persona. 100 personas a 25.000 y 1.000 personas a 2,5 millones de personas. El video anterior de este canal, ya lo vieron, que es el primer video que hacemos, está cerca de tener ya superó las 1.000 personas. Y pues ahí radica nuestra esperanza. Entonces, en la descripción de este video, acá abajito en YouTube, dejamos un enlace a otra república para que ahí puedan entrar, puedan dejar su nombre, puedan dejarnos su correo y nos dejen un mensaje para las empresas de energía, para que sepan que estamos dispuestos en un mes, todos unidos, a no pagar la factura de ese mes, a menos de que bajen el 50% de sobrecostos que hoy estamos asumiendo.